Bien, seguimos en la mira como les anunciábamos con los diputados. Por un lado, Eduardo Rubio de la Unidad Popular. Eduardo, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes por invitarnos. Martín Lema del Partido Nacional. Martín, muchas gracias por estar. Un gusto, Gabriel. Han estado haciendo punta con el tema ACE. Sabemos que no nos va a dar el tiempo porque son tantas las cosas sobre las cuales hay sospecha, pero por lo menos la gente que se va quedando con titulares, ve lo que pasó en Rivera, escucha lo de Dolores, lo de Cerro Largo, por lo menos que tenga una pincelada de cada lugar, de qué estamos hablando cuando hablamos de esos lugares. ¿Les parece? Bien. Y vamos a repartir un poco el juego. Vamos a empezar por lo último que tuvo consecuencias, que fue el hospital de Rivera, donde removieron a Andrés Toriani, el director y al subdirector. ¿Qué pasó en Rivera? ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que estaba planteado? Bueno, el hecho desencadenante es lo que venía pasando desde que el doctor Toriani asume la dirección del hospital, en el que la auditoría o la gerencia financiera de ACE a fines del 2016 establece que hay un sobregiro en el rubro de estudios médicos desde el 2014 al 2016 de más del 100%. O sea, había un rubro de estudios médicos que se utiliza para contratar estudios médicos que se gastaba todo y se sobregiraba en un 100%. Y ahí se instala una investigación para investigar algo que yo creo que ya se sabía, y es que en el hospital de Rivera el doctor Toriani, con la dirección del doctor Toriani, a través de una, entre comillas, cooperativa, CEMOC, Cooperativa Médica Odontológica Cuaró, que fue fundada por el doctor Araujo y que está integrada por funcionarios de salud pública, que desde hace mucho tiempo le vendía servicios al hospital de Rivera, al hospital de Artigas, de traslado, otro tipo de servicios menores, pasó a venderle servicios de profesionales médicos, 60 profesionales médicos, más 20 funcionarios, que el hospital de Rivera contrataba de manera tercerizada, un anestesista, un traumatólogo, no sé, un especialista. ¿Y por qué no lo contrataba directamente? Y es lo que queremos preguntar en la investigadora, porque primero... ¿Por qué no, el intermediario no cobraba nada? Por supuesto. Yo aporté a la investigadora una grabación muy interesante de una entrevista que le hace en una radio local al que aparece ahora como la figura más visible de CEMOC, el señor Danilo Salines, donde dice, sí, claro, hay trámites que hay que hacer, hay una comisión que cobramos, pero además el salario, el sueldo que recibían estos médicos contratados de manera tercerizada no es el mismo que el que cobra un médico de ACE. Era más. Era más. Y por último, no está habilitado a contratar médicos, a llevar médicos porque no había contrato firmado. También lo aporté en la denuncia de la investigadora, hay unas declaraciones de una de las doctoras, que qué pasó, cuando se instala cuando hace, de alguna manera, prende la luz roja, deja de transferirle los rubros para estudios médicos que le estaba transfiriendo, por tanto dejan de cobrar los médicos y se desata un conflicto. Y ahí se desata un conflicto y ahí se termina haciendo un acuerdo, por lo que ACE está pagando salarios de gente que no contrató. Ojalá Toriani nos pueda atender, ¿no? Porque sería interesante aclarar alguna... Una cuestión, porque ¿qué es lo que se argumenta desde el lado de Toriani? Y ustedes vieron que renunció el doctor Araujo, que es justamente el fundador de la cooperativa CEMOC, que es la que tercerizaba los servicios y la que cobraba por la tercerización. Renunciaron otros médicos, hay un movimiento social. Dice que el hospital de Rivera, como nunca ahora, tenía servicios. Sí. No es tan así porque sabemos que hay servicios como el CTI. ¿Pero aunque fueran? No, si se viola la ley... ahí va. No es tan así porque el CTI, por ejemplo, lo construyó el doctor Segura y de esa manera se ahorró mucho dinero para ACE. Pero aunque fuera así, la pregunta es ¿por qué no contratábamos los médicos por ACE? O por comisión de apoyo. Trataremos de preguntárselo. Martín, auditoría externa y auditoría interna. Hubo 2 auditorías. ¿Y qué arrojaron esas auditorías que están planteadas dentro de las cosas llamativas? Un pequeño complemento. Habría que ver las facturas de la cooperativa que se utilizaba como pantalla. Las estamos pidiendo y ACE no las da. La semana que viene se instala la comisión investigadora parlamentaria y ahí van a empezar a aparecer más cosas. Sigamos para adelante porque si no... Irregularidades. Antes de que sea excluida la oposición del directorio de ACE, a la luz de los hechos de corrupción del año 2014 que terminaron con un director procesado, el miembro de la oposición solicitó realizar auditorías internas y una auditoría externa sobre empresas tercerizadas.
La externa tiene más en cuenta el aspecto de la legalidad y las internas el aspecto de la ejecución, es decir, los controles posteriores una vez adjudicadas cada una de esas empresas. En la auditoría externa se relevaron 29 unidades ejecutoras de 70, que ya esto muestra un problema en cuanto al acceso de una información completa de la cantidad de menos de la mitad, ejecutoras. se accedió menos de la mitad. Exactamente. De las 29 unidades ejecutoras, 27 presentaron irregularidades. De 29 a 27. 29 a 27. Cuando vamos a la auditoría interna, Sí. que sale de los controles de esas empresas tercerizadas, fueron más efectivos, porque de las 20 unidades ejecutoras auditadas, las 20 tuvieron irregularidades. Y se da un hecho que no es menor. Uno, cuando aparecen estos datos, puede suponer que la autoridad va a intentar corregir. Sin embargo, una de las empresas que se constató graves irregularidades en cuanto a los funcionarios, cumplimientos y demás, en el año 2016 se volvió a adjudicar por parte de ACE. Es decir, que parece que de nada sirvió que se hayan contratado una cuanta de estos errores. Una auditoría. Eduardo, las colonias psiquiátricas, que siempre el tema de los pacientes psiquiátricos nos presenta como una cosa más delicada, más sensible, más compleja. ¿Qué es lo que pasó o qué es lo que se detectó ahí? Bueno, acá coloca, este es un tema, yo diría, de tremendo impacto y sensibilidad por la materia de la que estamos tratando, de las personas de las que estamos tratando. Y colocamos la denuncia solo lo que surge de las auditorías, porque denuncias después de... Sí, comentarios que te llegan y tal. O denuncias concretas que vamos a incorporar Sí, luego en sí. el transcurso de la investigadora, hay más. Pero las auditorías constatan, por ejemplo, que se sacaron préstamos a nombre de los pacientes. Pacientes que cobran pensiones, que cobran jubilaciones. Se hacían operaciones en el BPS. ¿Pacientes que pueden ser inimputables? Hay pacientes que son inimputables, otros que tienen que ir acompañados. Ahora, la auditoría no pudo comprobar para qué sacaron esos préstamos o con qué fin. Se constató que se compraron electrodomésticos, heladeras, televisores plasma, freezer, a cuenta de los pacientes. Que están todo el tiempo ahí, los pacientes. Y que no tienen esos... No están ahí lo que compraron. Alguno puede estar en alguna sala de usos comunes, pero no están allí y no lo tienen los pacientes. Se constató que hay una feria interna, que hay una feria dentro de las colonias. Hay una feria, Tristán Narvaja, dentro de la colonia Chepare, con permisos dados por la dirección del hospital. ¿Para qué vender? ¿Qué venden? Venden ropa, venden alimentos, venden... ¿Quién controla? Los pacientes van a la feria sin acompañamiento. ¿Y no pagarán nada de eso? ¿Pagarán algún derecho de piso, esos que están vendiendo? No sé si pagan algo a la colonia, pero de cualquier manera, aunque paguen, lo que nosotros preguntamos es, ¿quién controlaba que lo que vendían y le vendían a los pacientes iba a los pacientes y era el precio que pactaban? Lo mismo nos pasaba en la cantina. Otro elemento muy grave, no hay un control ni un chequeo, no se pudo encontrar de lo que es el patrimonio de cada paciente. O sea, no hay vos entraste con una valija, con una radio portátil, no hay un control de que lo tengan. Y una cosa gravísima, por lo menos a mí me impactó, cuando fallecen pacientes que no tienen a quién heredar, lo que tengan en su cuenta o lo que tengan va a la Contraloría General de la Nación, ¿no? Está establecido por ley. La auditoría constató que entre el 2012 y el 2014 no se habían informado fallecimientos. No había informes de pacientes fallecidos. Por tanto, cuando la auditoría pide y se le entrega una lista, la auditoría incluso determina que esa lista no es del todo confiable. O sea, que puede haber habido. Porque puede haber habido pacientes que murieron, que no tenían herederos y sus recursos queremos saber dónde fueron. Martín, vamos al norte. Bella Unión, Hospital de Bella Unión. También es otra situación que suena. Sí, desde el año 2013 hasta principios de este año Sí. se contrató para servicio de traslados por parte del hospital a la empresa de 3 jerarcas de ACE. De estos 3 jerarcas, 2 de ellos fueron directores del Hospital Bella Unión, casualmente. Federico Guren. Federico Guren era director en el año 2011 cuando la empresa se constituyó. Escuchen bien esto. Casualmente. Escuchen bien esto. En el año 2011, Federico Guren, director del Hospital Bella Unión, la empresa SIEM se constituye.
Casualmente, año 2013, cuando la empresa se adjudica, Marco García era el director del Hospital Bella Unión. Casualmente. Tanto Federico Guren como Marco García, como Barcelona, que es el otro socio de la empresa CIEM, actualmente ocupan cargos de confianza en ACE. Uno es el director general del Hospital Pereira Rosell, nada más ni nada menos. Otro es el director del Hospital de Salto y otro es el director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell. A su vez, se dan algunas particularidades que no saben explicar. En el año 2013, que se contrata esta empresa de jerarcas empresarios, se dispara el monto de traslado por 14 en el Hospital Bella Unión. Pasaron... En el momento que ellos mismos se contratan a sí mismos... O sea, que se contrata la empresa de los jerarcas. Llamale como quiera. 2012, 600.000 pesos todo el año en traslados en Bella Unión por parte del hospital. 2013, con la empresa de estos jerarcas, pasó a más de 8 millones de pesos. 2014, que podemos medir todo el año entero, más de 13 millones. Y quiero decir una cosa bien clarito, Gabriel. Más claro que Esto permanentemente contó con la defensa encendida de la presidenta de ACE. Y me voy a hacer cargo de una cosa que voy a decir. Ay, Susana, la presidente, y sus hospitales. Vos tenés cuidado. Susana, los hospitales, Susana. La presidenta de ACE, en enero de este año, hace una consulta al Tribunal de Cuentas para ver si podían proceder estas contrataciones. Ya medio raro que el Tribunal de Cuentas te tenga que decir que no puedes contratar a la empresa de tu jerarca, ¿no? Pero le hace una consulta totalmente tendenciosa intentando favorecer a esta empresa. ¿Por qué? Primero, porque dice que ACE no podía prestar el servicio. Y segundo, decía de que iba a ser más caro. ¿Qué termina pasando con el tiempo? Que ni bien estuvo el dictamen del Tribunal de Cuentas, que en forma lapidaria y unánime decían que no podían contratarla, obviamente, lo que es de sentido común, pero a su vez inmediatamente se empezó a prestar el servicio desde el 105. Es decir, que lo que ella le dijo al Tribunal de Cuentas no era cierto, se podía prestar por parte de ACE. Y Pablo Cabrera, el otro día en un intercambio público que tuvimos, representante de los trabajadores en ACE, reconoció que prestarlo ACE va a costar 13 millones de pesos actualmente. O sea que termina siendo más barato, porque ya se superaban los 13 millones de pesos en el año 2014 por parte de esta empresa. Vamos a 33, parece Ruta de América esto. Le agrego dos cosas. Una cosa a lo que está diciendo Breve, Martín sobre no nos da. Hasta que entró la empresa de los directores, en el hospital de Bella Unión habían 2 móviles totalmente equipados que cubrían la necesidad de traslados de Bella Unión. Pero igual se contrató a otro. Se contrataba en ese momento el 10% de los traslados. Entonces, cuando entran los directores que tienen la empresa, es que se va a desmantelar, se empieza a desmantelar el servicio que estaba. Y agrego lo que decía el diputado Lema. El pleno conocimiento de las autoridades de ACE, en la denuncia yo adjunté una foto en la que se está inaugurando la empresa CIEM, que es esta empresa de traslados. ¿Y estaba presente? Estaba presente la doctora Muniz, que era la ministra de Salud Pública del momento, y la doctora Beatriz Silva, que era la presidenta de ACE. Una de ellas dos incluso está cortando una cinta. Sí, corta una cinta, Entonces, había total conocimiento de esta realidad. Bueno, 33. Bueno, acá viene el tema de... Perdóneme, sí, el famoso tema de la complementariedad, porque yo lo que digo, que acá el problema es la privatización de la salud. Y que por el Sistema Integrado Nacional de Salud se genera una estructura de privatización de los servicios médicos, incluso de sostenimiento por parte del Estado de empresas de salud que estaban en mal estado. Caso 33, Comet. Esto es muy simbólico, es muy significativo. Esto produjo la renuncia del director del hospital de 33, un hombre del partido de gobierno, el doctor Mota, que ¿qué denuncia? Que el acuerdo de complementariedad entre ACE y Comet era absolutamente impresentable, porque esta empresa, esta prestadora de salud privada, no tenía condiciones de cumplir con los servicios a los que se comprometía, que ya tenía antecedentes de mala atención, y demostraba el doctor Mota que en este acuerdo de complementariedad ACE iba a pagar 3 o 4 veces más caro, 3 o 4 veces más caro. Hay una cosa que no entiendo. El que lo contrató fue ACE, sino en la opinión contraria del director del hospital. De 33, sí señor. Antes de ir a la tanda, Hospital de Ojos. Bueno, se ocultó una denuncia contra la directora del Hospital de Ojos. El diputado Eduardo Rubio adjuntó en la denuncia de investigadora marcas del reloj que no coinciden
con las horas que se realizarían algunas intervenciones. Por lo tanto, la directora no podría porque ingresaría más tarde, según esas marcas, que cuando terminara la operación. No estaba en el momento que estaba Eso operando. según las marcas del reloj si comparamos con el horario efectivo que se llevó a cabo la operación. Pero ¿por qué se oculta la denuncia? Están los hechos, es cronológico. Aproximadamente por el mes de octubre del año 2016 le llega la denuncia al directorio de ACE. ¿Y qué es lo que hace Gabriel? Toma represalias contra las trabajadoras denunciantes y dispone un sumario administrativo el 28 de diciembre a las trabajadoras. Y tú me preguntarás, bueno, pero pará, sumario a las trabajadoras, ¿y qué pasa con la directora, que es la denunciada? Sí. No pasó nada. Pasaron los meses y en el mes de abril de este año, cuando el tema tomaba estado público por un medio de prensa, y eso lo podemos acreditar, ahí se dispone una investigación administrativa. Cuando se dispone una investigación administrativa, están reconociendo que hay una denuncia. Si reconocen que hay una denuncia, ¿por qué tuvieron que esperar meses cuando fueron tan rápidos a la hora de actuar con los trabajadores? Y aparte, cuando estamos hablando del VAC, del variable anestésico o quirúrgico, no estamos hablando de montos, o sea, siempre va a ser importante porque es un tema conceptual. Sí. Pero en algunos meses se cobraban más de $4.000, aparte de sueldo. Aunque fueran 3 pesos. Estoy de acuerdo, Sí, pero fíjate además, que a su vez además, del VAC es un incentivo poder participar en ese tipo de operaciones. Déjenme una tanda y volvemos con más, no sé cómo calificar esto, ya volvemos.